Como mencionaron, pues soy médico ocupacional, tengo 3 años ejerciéndolo. Así que cualquier pregunta pueden levantarme la mano y más o menos lo vamos a ir conversando, ¿ya? La medicina y salud ocupacional es la rama de la medicina que se encarga de ver todas las enfermedades que produce estar trabajando. No solamente las enfermedades que va a producir el trabajo, sino los accidentes que se pueden dar mientras nosotros estamos laborando. A ver, ¿cuántas horas pasan en el colegio? Díganme, los que tienen, que trabajan en la mañana, ¿se levantan a qué hora? ¿Van a su trabajo? ¿A qué hora salen? ¿Y a qué hora regresan a su casa? A los que están aquí adelante, vamos a escuchar. ¿Tu nombre? Alexander, ¿A qué hora te levantas? ¿Y a qué hora entras a trabajar? me levanto a las 5, entramos a las 7 y salimos a las 12:30, 1. ¿Cuántas horas estamos hablando ahí? De 7 a 2:30, 1. 6, 7 horas. Ok. Él llega a su casa, llega a planear. Y los trabajadores que se quedan por las tardes, ¿a qué hora entran? A la 1 de la tarde. ¿Y a qué hora salen? Ok, 6, 7 de la noche. Porque que un niño se atrasó, que no sé qué. Aunque siempre salimos buscando la casa rápido. Entonces, la medicina ocupacional se encarga de ver qué es lo que a ustedes les va a desarrollar mientras ustedes están en esas 6, 7 horas laborando. ¿Ya? No solamente cuando están laborando, porque hay un momento en el que yo voy al trabajo y me regreso a mi casa. Entonces, la salud ocupacional también está dentro de esto. ¿Ya? Es un tema bastante nuevo para lo que es los colegios adventistas, lo que es seguridad y salud ocupacional. Pero esto está dentro de nuestra ley. Por lo tanto, vamos a ver qué dice la ley de todas estas cosas. Porque muchas veces como trabajadores, cuando algo no nos gusta de lo que hizo la empresa, levantamos la mano y ahí usamos la ley. Pero no siempre nosotros tenemos razón, porque también la empresa se tiene que regir por lo que dice la ley. Entonces, nosotros como trabajadores tenemos deberes como trabajador y la empresa también tiene deberes como empresa, los cuales todos se tienen que cumplir. Es cierto, necesitamos dinero. Económicamente nuestras escuelas no siempre están al 100. A veces hay que ajustar un poquito. Pero tenemos que tener una parte para lo que vamos a ir conversando ahora. El padre de la salud ocupacional es el médico Bernardini. Este médico fue italiano para los años 1700. Fue el primero que comenzó a observar al irse a una mina que habían personas que estaban expuestas a todo lo que era carbono y se estaban enfermando. ¿Y por qué este se enferma tanto? Este se accidentó y ¿qué estaba haciendo? Entonces, desde que este médico comenzó a observar y solamente observando eso de lo que se trabajaba en las minas, sacó 57 enfermedades que el trabajador de la mina podía tener. De acá se le comenzó a exigir al resto de los médicos de esas épocas que siempre preguntaran en qué trabajaba la persona. Y desde entonces, nosotros como médicos generales, médicos especialistas, gracias a este médico italiano, podemos preguntar en qué trabaja y relacionar enfermedades por lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y en las 7 horas del día. Esta frase me gusta bastante, de Elbert Hubbard.
una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Una máquina va a hacer el trabajo de ustedes. ¿Ah? Una máquina, un robot va a venir a hacer el trabajo de un docente. Nunca. Más bien necesitamos docentes para enseñar cómo maneja esa máquina. De ahí es la necesidad que nosotros tenemos que ir dándole a todo esto. Entonces, tenemos que el trabajo, etiológicamente hablando, viene del latín de una palabra tripaliare. Esta palabra la verdad es que me llama la atención porque era utilizada ya que era un palo que tenía 3 palitos en la punta. Entonces ese era utilizado para las personas que trabajaban. De ahí es que viene la palabra. Pero ¿qué es importante en esto? Que el trabajo para nosotros es una actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio. ¿Y qué beneficio? Beneficio económico, ¿verdad? Nosotros trabajamos para recibir un salario. ¿Levantan la mano? ¿Quién trabaja para recibir un salario? Todos tenemos deudas que pagar, que comer, que vestir, diezmo que dar, muchas cosas. ¿Qué más? Busca satisfacer necesidades humanas, mejora la calidad de vida, la satisfacción personal. Ustedes todos comenzamos siendo junior en el trabajo y mientras vamos entrando, yo quiero más, yo quiero más. Y así vamos estudiando y estudiando poco a poco. Vamos subiendo de puesto. Eso nos encanta a todos. Sí, yo comencé haciendo tal cosa y ahora estoy dirigiendo aquí. Tengo tantos años. Eso nos encanta a todos. Y eso a nosotros nos da, ¿qué? Una satisfacción personal. El artículo 100 de la Constitución del Trabajo, del Código del Trabajo, dice, se lo voy a leer textual porque es ley. Todo empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo. Legalmente es obligación de las empresas dar un lugar seguro para trabajar y hablar de seguridad y al hablar de lo que es evitar riesgos profesionales, salud e higiene ocupacional. Son 3 términos que se necesitan manejar. Ahora, ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? La seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a llegar a recibir nuestra remuneración, dar lo que nosotros sabemos, porque en el trabajo a mí me pagan, no por mi cara bonita, me pagan por el tiempo que yo les estoy brindando. Me pagan por lo que yo sé y que tengo que compartir con las demás personas. Por eso es de que uno está trabajando también y recibe un salario. ¿Ya? Entonces acá, cuando hablamos de la palabra salud, la OMS agarra 3 palabras importantes, que tener salud abarca los 3 ámbitos. No es solo físicamente, sino también lo que es físicamente, mentalmente, socialmente. Este triangulito que está acá, si todo esto está bien, yo tengo salud. Si yo ando triste, yo no estoy bien. Ahora, ¿qué va a ser la seguridad y la salud? Nos va a hacer que nosotros tengamos
y hagamos prevención en lo que nosotros hacemos. ¿De qué forma? Eliminación, minimización y control de los riesgos laborales. De esa forma lo vamos a hacer. Ahora, este mapita que está acá, les voy a explicar esto más o menos, porque sí créanme que esto es muy amplio. Tenemos lo que es una prevención integral. La prevención integral la va a dar una estructura organizativa de la empresa. Si no tenemos una organización ordenada, nada del resto va a estar ordenado. Ese es un hecho. Y esta es lo que va a hacer que nosotros tengamos una prevención integral. Ahora, las técnicas de protección, tenemos protección colectiva y protección individual. Yo protejo a todos mis maestros, que son 10 de primaria, pero cada trabajador está primer grado, segundo grado, tercer grado. Por lo tanto, en la protección individual, yo tengo que proteger a cada profesor por el grado en que éste se encuentra. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, en la industria, en las plantas, están haciendo la construcción. ¿Cómo vamos a proteger ahí colectivamente? Vengo, pongo mallas y señalizo para que todos sepamos que yo por ahí no puedo pasar. Y individualmente, ¿cómo voy a hacer protección? ¿Ok? A cada trabajador le voy a entregar su casco, su chaleco, sus botas. Cada trabajador lo hice de manera individual. ¿Ya? Las técnicas de prevención que se utilizan son 4 principalmente. Lo que es la seguridad del trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y la salud ocupacional. La seguridad del trabajo en las técnicas de prevención me va a dar lo que es evitar accidentes laborales. Lo que es la higiene industrial me va a evitar enfermedades profesionales. Y lo que es la ergonomía, esta es una ciencia no médica que va a hacer que el trabajo se adapte al trabajador. ¿Ya? Y la salud ocupacional, que va a ser el estudio de lo que éstas lleguen a presentar. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, los riesgos profesionales, según el Código del Trabajo, artículo 109. Se los leo. Se entiende por riesgos profesionales los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ocasión del trabajo. O sea, mientras nosotros estemos trabajando, estamos bajo riesgos profesionales. Mientras nosotros estemos trabajando. ¿Cómo se dividen estos dos? Lo que es accidentes laborales y enfermedades laborales. Ajá, y si yo me accidento, ¿dónde voy a ir a pasar consulta? Aquí hay muchas caritas nuevas, veo bastantes muchachos nuevos que tal vez hasta ahorita comiencen a cotizar. Cuando a nosotros nos entreguen una colilla, nos vamos a fijar que salen 2 líneas en la parte de en medio. Y ahí dice IPSS. ¿Qué significa IPSS? Institución Prestadora de Salud. Servicios de salud. Entonces, la primera es que si yo ando con gripe, puedo ir a pasar ahí. Pero la segunda dice IPSS, pleca RP. ¿Qué significa RP? Riesgo profesional. Por lo tanto, en esa segunda raya es donde ustedes van a ir a pasar consulta si les ocurre un accidente laboral o una enfermedad laboral. La primera, si yo me enfermo con gripe, yo la puedo escoger. Yo quiero estar en tal hospital porque ahí tengo un conocido y me gusta. Ok, pues. Cada quien puede escoger dónde puede ir a ser atendido de una manera o una enfermedad común. Pero lo que es el riesgo profesional solamente lo puede agarrar la empresa.
La empresa es la que decide en qué hospital o institución de salud se va a dar esa atención por riesgo profesional. Eso no cambia. No es de que yo, pero mira, y yo voy a ir a pasar ahí me dijeron tal cosa. No, no es así. La empresa es la que decide la institución de prestadores de salud en la que ustedes van a ir a pasar por un riesgo profesional. Ahora, los accidentes laborales, ¿qué son? Ya hablamos de que son dos tipos de riesgos profesionales. Los accidentes laborales, lástima que no se puede ver bien. Les traje las definiciones con el Código del Trabajo, la Ley General de Salud y la Ley del Seguro Social, sin meterles la Ley de Higiene y Seguridad, que es la 618. Entonces, el artículo 110 del Código del Trabajo dice: accidente de trabajo es el suceso eventual o acción que involuntariamente, con ocasión o a consecuencia del trabajo, resulta en la muerte del trabajador y le produce una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter permanente o transitorio. La General de Salud es un poquito más corta. Se entiende por accidente todo hecho súbito que produzca daños a la salud y que resulte de condiciones potenciales prevenibles. Acordémonos que todas las técnicas se llaman técnicas de prevención y todas van a prevenir que nosotros nos estemos enfermando dentro de nuestro trabajo. Entonces, ya les mencioné en general que habla de lo que son los accidentes laborales, pero también se conoce como accidentes laborales, según el artículo 110 del Código del Trabajo, primero, el ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su domicilio y su lugar de trabajo. Este tipo de accidentes, ¿cómo se llaman? No, ¿cómo se clasifican? ¿Ah? Los que son del trabajo a mi casa o del trabajo a mi casa o de mi casa al trabajo. Accidentes laborales de trayectos, así es que se llaman. Estos no son tan fáciles de decir, este es un accidente porque le pasó tal cosa, porque regularmente no tengo testigos. Regularmente el trabajador se pudo haber desviado y no nos lo quiere decir, porque hasta eso tenemos que ser sinceros, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que hacer acá es tomar exactamente las horas, porque si ustedes, desde ya se lo digo, si ustedes salen a las 6:30 todos los días para llegar a su trabajo, y precisamente como la ruta nunca pasaba, me crucé en la calle y me fui a comprar un pan porque llevo gallo pinto, ustedes ya se desviaron de su recorrido normal, ¿verdad? Por lo tanto, al momento de cruzarse, agarrar otra vez la ruta y si les pasa algo, eso ya no es un accidente laboral. Lo vamos a dejar de esa forma estipulada. No es un accidente laboral, aunque me haya cruzado la calle a comprar pan, pero no es el recorrido que uno toma regularmente para ir al trabajo. No me tengo que desviar para ser considerado un accidente laboral de trayecto y viceversa. Obviamente, si me voy en el recorrido de la empresa, ahí, ¿verdad? No podemos hablar. Si le pasa algo al busito y choca, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa se toma como accidente? El que ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicios bajo la autoridad del empleador dentro o fuera del lugar y hora de trabajo. Tercero, el que suceda durante el periodo de interrupción de trabajo o antes y después del mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o en locales de la empresa por razón de sus obligaciones. Si yo salgo a almorzar a mi casa y después regreso y me pasa algo mientras yo voy a mi casa a almorzar, estoy fuera de las paredes de la empresa ya.
Eso no es un accidente laboral. Cuando hablamos de enfermedad profesional, como les mencioné, esto tiene mucho que ver la higiene industrial. Pero también hay accidentes que me pueden llevar a dar una enfermedad profesional. Un buen golpe, una fractura, me puede llegar a dar lo que es una enfermedad laboral. ¿Qué es la enfermedad profesional según el Código del Trabajo en el artículo 111? Es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador presta sus servicios y que provoque una incapacidad o perturbación física, psíquica o funcional, permanente o transitoria, aun cuando la enfermedad se detectara cuando ya hubiera terminado la relación laboral. Lo que son las enfermedades laborales, esto solamente las va a diagnosticar ya el médico ocupacional. Eso ya es en una empresa. Entonces ya, si yo tengo un síntoma, me duele la mano, me duele la mano, me duele la mano, ya tengo tantos años trabajando, porque no es de que apenas tengo un año y ya me duele la mano. Eso no es enfermedad laboral. Aún puede ser que ya me esté comenzando, pero aún por un año laborando no se va a tomar como una enfermedad laboral. Hay otras enfermedades de que si salen afectados las dos manos o si solo es un oído y solo con un oído no va a ser un problema laboral, ¿ya? Para que ustedes no vayan solo de que es esto y me lo van a dar. No, hay que hacer un estudio totalmente completo para decidir esto. ¿Por qué? Porque resulta que el INSS nos puede llegar a dar una indemnización por la enfermedad laboral que nosotros tengamos mucho más adelante. Entonces, esto no va a ser solamente de la empresa, ¿ya? Los accidentes de trabajo. Las particularidades en un accidente. Nunca solo va a haber una causa, nunca. Siempre van a haber varias causas asociadas. Entonces, ¿como cuáles? Ocurre en un instante en el tiempo. Es inesperado, no planeado. Puede ser también que haya una fuente de energía en esa área, pero nunca un accidente laboral va a ser algo planeado. Ahora, que no se considera accidente laboral, aunque estemos cerca de esa área. Escuchen, producido en ejecución de actividades diferentes para las que fue contratados, tales como recreativas, culturales o deportivas. Si yo estoy practicando eso, no va a ser un accidente laboral. Aquellos producidos fuera de la empresa durante permisos concedidos al trabajador. ¿Cuál es el principal permiso que se le da al trabajador? ¿Cuál es la causa? Voy a pasar consulta al hospital, deme permiso. Y referente a eso de las consultas que voy a pasar, muchos creen de que como ya me dieron una constancia que dice de 8 a 9:30, ya no me voy a presentar. ¿Verdad? No me contesten porque ahí sí ya los puedo agarrar. 1, los horarios que lleva la constancia. Nosotros los médicos ya no estamos de que ya legalmente no podemos poner el tiempo de diferencia en que el trabajador se traslada a su trabajo. Doctor, mire, póngame a las 10 porque de aquí salgo a las 9, retiro el medicamento, agarro la ruta, entonces a las 10 llego. A las 10 se terminó la consulta y a las 10 ella está entrando ahí a su trabajo. No, eso ya no se puede. La constancia, si es menor de 4 horas, se toma como permiso. Si es mayor de 4 horas, ya se toma como permiso, como a cuenta de vacaciones. Son 4 horas, ¿ya? Ahora, seamos realistas. Vamos a preguntar por aquí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Damaris. Damari. Damaris tiene una venta en su casa. Una venta que poquito a poco va creciendo, pero ella está trabajando. Entonces ella le dice a una vecina que se la cuide. Pero resulta que la vecina, mira, Damari, fíjate que tengo que ir a pasar consulta. Ando con dolor de cabeza. Todo el día la venta cerrada. A los 3 días, ay, fíjate que tengo que ir porque me mandaron más exámenes. A los 3 días, mira, pasé bien mal y aquí está, entonces yo no me puedo ir, me voy a ir otra vez a la consulta. ¿Cómo va a ir esa venta? ¿Te va a funcionar? No. ¿Qué vas a hacer con ese trabajador? Aunque sea tu vecino y te caiga bien. Porque aquí, si hablamos que es una empresa, uno no trabaja también porque me caiga bien a alguien. Seamos realistas. Buscar otro trabajador. ¿Y usted qué haría? Y de igual manera, porque enfermo no se podría trabajar. ¿Y usted? Lo mismo. ¿Quién más me dice otra opción? ¿Ah? Una persona que está trabajando y que llega a trabajar una vez a los 5 días. ¿Conocen a alguien así en sus centros de trabajo? Eso pasa mucho, mucho, mucho. Lo que es la salud ocupacional también tiene que dar seguimiento a esos trabajadores. ¿Ya? Porque esos trabajadores pueden tener algo físico o no lo pueden tener. Pero hay mucho psicológico que hace que ese trabajador esté yendo a cada rato a pasar consulta. ¿Ya? Entonces, hay que darle un seguimiento correcto a ese trabajador. Porque un trabajador que es faltante 5 días a la semana, los 5 días pide permiso, la empresa no va a funcionar. Es un gasto para el empleador. Hay que buscar a una persona que le llegue a sustituir. El grupo de alumnos va a ir al mismo ritmo avanzando. Le escucho mucha bulla, muchachos, por favor. Va a ir su grupo de alumnos avanzando al mismo ritmo. Ahora, el empleador está exento de responsabilidad. ¿En qué causa? Lástima que no lo puedan ver, al leerlo bien. Artículo 124 del Código de Trabajo. Primero, los que están con embriaguez, los que están con efecto de droga, lesiones ocasionadas intencionalmente. Eso pasa bastante, aunque no lo crean. Hay cosas que se pueden evitar porque uno mira el peligro y uno se aparta. Caso fortuito de fuerza mayor extraña al trabajo. Realizar labores ajenas a la empresa donde está contratado. Esas personas tercerizadas. Por ejemplo, póngale, cuando yo estaba en Matagalpa, el profe Víctor nos ayudaba a manejar el bus en el recorrido. Entonces, si ese recorrido es tercerizado, tercerizado es que no está en mi planilla, me está ofreciendo un servicio. Entonces, si el profe Víctor le trabajaba a otro hermano de la iglesia y el profe Víctor salía rápido a subirse y agarrar el bus, que los chavalos se subieran y se fueran, y le pasa algo en el accidente, es un trabajador y él está ofreciendo algo tercerizado. No es mi responsabilidad. Ahora, lo que es riñas personales, que llega la vecina enojada a darte tu sol, o entre las mismas trabajadoras, entre los mismos profesores, se levanta uno y se da. Eso no es accidente laboral. Las intentos suicidas. Ahora está de moda lo que es la depresión. Entre chavalitos, niños, adolescentes, adultos jóvenes se están suicidando. Se tiran del puente, se pegan un disparo. Eso no va a ser tampoco algo laboral. Dígame, profe.
Pregunto, ¿usted está haciendo lo que es su trabajo en ese momento? Pregunto, ¿está en horas laborales? Si está dentro de las horas laborales, ¿qué dice la ley? Por eso se las puse. ¿Qué dice la ley? Si usted está emprendiendo su trabajo en horas laborales, va a ser un accidente laboral. Ahora, las causas de los accidentes de trabajo. Aquí quiero conversar un poquito. Escuchen, por favor. Las causas de los accidentes de trabajo. Hay algo que se llama, voy a ponerlo por acá, no se ve. Actos inseguros. Pueden ser por dos razones, actos inseguros o condiciones del trabajo. Los actos inseguros significa que es el acto que comete el trabajador que lo desvía de una manera aceptada como segura. Pueden encuadrarse en el grupo de defectos personales, problemas físicos o mentales para desarrollar el trabajo adecuadamente, imprudencia, negligencia, falta de instrucción, entre otros. Acto inseguro es si esta persona, sabiendo que no podía hacer eso, lo hizo. Si yo sé que me tengo que subir a la pared a pegar algo y tengo una escalera porque es muy alto, y vengo yo porque me da pereza ir a traer la escalera que está a unos 50 metros porque pesa X, porque no quiero, porque me voy a atrasar, porque tengo que ir a buscar la llave, tantas causas de evitar ir a traer una escalera. Vengo, pongo una silla, pongo otra y me subo. ¿Qué puede pasar? Sí, y se evitaba. ¿Por qué razón se evitaba? Si yo venía e iba a prestar la llave para sacar una escalera y colocarla correctamente, no una silla que está mal puesta. ¿Ya? Eso es lo que se habla de accidentes por actos inseguros. Hay también causas básicas. Por ejemplo, los factores personales. A veces uno no anda apto para ir a trabajar. Tengo muchos problemas, tengo el niño enfermo, pero tenemos que ir. Pero puede ocurrir también un accidente por esa causa. Hay factores del trabajo y las causas inmediatas, como les mencioné, pueden ser las condiciones inseguras y los actos inseguros. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué ocurren accidentes de trabajo? Actos inseguros, actos temerarios. Eso nos encanta a nosotros. Hacer algo que yo sé que no está bien. Y eso se da bastante en el aula de clase. Imprudencia. Ay, mira, se cruzó rápido este niño, qué imprudente. Descuidos. Actitudes, que es la causa principal, y aptitudes. Y lo que son las condiciones inseguras, ahí hablamos equipos de trabajo, hablamos de herramientas, condiciones constructivas, maquinaria, materias primas, sustancias que se puedan dar, ¿ya? Acá, lástima. Causas básicas, como les mencioné, tenemos los factores personales y los factores de trabajo directamente. Los factores personales, complacencia. ¿Cuánto daño nos puede hacer una complacencia en el trabajo? Mucho, mucho daño. Los trabajos no son para ser complacientes. Mientras estemos laborando, tenemos que pensar como empresarios. Problemas físicos, fatiga. Los factores en el trabajo, falta de normas en el trabajo. Mantenimiento inadecuado de maquinarias y equipos.
uso y desgaste normal de equipos y herramientas. Eso más que todo tiene que ver con las condiciones en el ambiente del trabajo. Ahora, las causas inmediatas, otras, los factores inseguros, los actos inseguros. Por ejemplo, retirar dispositivos de seguridad, no dar aviso de condiciones de peligro. Si yo veo de que ahí esa baranda está fea y yo no hablo, yo cometí un error. Con todo el respeto, mire, profesora, aquí esto, mire qué fea que está esta baranda. Tenemos que arreglarla. Y para esas cosas tiene que haber un presupuesto. Las escuelas tienen un presupuesto para esos casos, para mejorar todo lo que es la seguridad industrial. Se me dañó esto. Metámoslo para ver el otro año entonces, a ver si podemos. Eso es lo que tristemente hacemos. Pero tiene que haber un presupuesto para esas emergencias que ocurren. Ahora, condiciones inseguras, orden y limpieza. En preescolar, orden y limpieza. ¿Qué puede ocurrir cuando los niños están en su momento de juego? A ver, profe Esther, vamos a ver, vamos a escucharla. Accidente. Es la base importante en educación inicial mantener la higiene en los niños, porque de ahí ellos van a transmitirlo. Orden y limpieza. ¿Y a quién va a cargo de eso? Del niño de 3 años. A él se le enseña a que debe comenzar a tenerlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que optar para hacerlo. ¿Ya? La falta de señalización. Cuando he ido así a colegio, no me he fijado que haya. Una vez me dijeron, no tome desagua porque no es potable. Y no había ni un pedazo de papel impreso que dijera agua no potable. ¿A quién más le ha pasado eso? Un ejemplo que a todos nos puede pasar. Agua no potable y no hay ningún papelito enfrente que diga que no la tomemos porque no es potable. ¿Qué nos puede dar? Obviamente nos vamos a enfermar. Salida de emergencia. Tampoco. Que esté marcado algo que diga punto de reunión, porque hacemos de vez en cuando lo que es las prácticas para temblores, para terremotos, para una emergencia, las tenemos que hacer con los alumnos y está marcada con una X. ¿Dónde es que los niños tienen que estar? No, no lo tenemos. Por ejemplo, acá, en este galerón, aquí juegan. Aquí es el receso, las aulas están allá. Se sale, todos los niños jugando por todos lados. Igual hay que explicarle. Dentro de esta raya es que ustedes pueden caminar. Miren, aquí es la zona más segura que ustedes pueden ir porque allá están jugando. Aquí te pueden golpear. No tenemos señalización en nuestros colegios tampoco. Si no podemos hacer la raya, aunque sea con cal. Hay varias formas de hacerlo, la verdad. Ahora, causa de los accidentes de trabajo. Primero, ¿por qué las personas cometen actos inseguros? ¿Por qué creen? Me voy a ir más para acá para escucharlo. ¿Por qué los trabajadores cometemos actos inseguros? Recuerden que los actos inseguros son causas que nosotros producimos. Por imprudencia. ¿Y eso cómo podemos decir? Porque el trabajador no quiere, porque no sabe. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué se producen los accidentes? Por actos inseguros. Creo que tal vez fue que
somos un poquito temerarios, creyendo que tenemos la capacidad de hacer algo que sabemos que es peligroso y sin embargo nos aventuramos a hacerlo. Deme un ejemplo del día al día de qué significa ser temerario. A ver, pensando en, sí, ¿no? Algo de la escuela, ahí están mencionando, ¿verdad? Conducir en moto sin un casco, por ejemplo, sabiendo que estoy en peligro y sin embargo lo hago. Ajá. Principalmente los actos inseguros se dan porque el trabajador dice, yo no sabía. Yo no sabía que tenía que hacer eso. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Y por qué va a decir al trabajador que no puede? ¿Por qué va a decir al trabajador que no sabe? Porque no fue entrenado. ¿Qué dicen ustedes? Porque no hay algún programa administrativo que ayude a esa persona a que sea entrenado. ¿Ah? ¿Por qué no asistió al curso? En el curso se dijo, pero yo no estaba. Entonces yo no sé. ¿Y qué más? ¿Por qué dicen? Ese no era mi trabajo, yo no tengo autorizado eso. Se le insta a las personas que si, por ejemplo, se toma y se contrata a un trabajador para limpieza, una conserje, explicarle todas las actividades que ese conserje va a hacer. Vas a limpiar los baños, vas a lavar los baños, vas a ir aquí a limpiar esta área. Todo lo que ese trabajador tenga que hacer. Y hasta en ese caso, nosotros estamos expuestos a muchos factores. ¿Ya? Consecuencia de los accidentes laborales. Primero, y la más importante, consecuencias humanas. Entonces aquí tenemos artículos 116, 117 y artículo 118 que nos habla de esto. Primero tenemos incapacidad total permanente. Es la pérdida de por vida de las facultades y actitudes para el trabajo. De por vida. Incapacidad parcial permanente. Es la disminución de las facultades y aptitudes del trabajador que le impidan ejercer sus funciones o desempeñar sus labores por haber sufrido la pérdida o paralización de un miembro, órgano o función del cuerpo por el resto de su vida. Y la incapacidad temporal, la pérdida de facultades o actitudes que por un periodo de tiempo imposibilitan total o parcialmente al trabajador para desempeñar su trabajo. Y llegamos a lo que es la muerte. Esto también se puede clasificar según los días de reposo que se le haya dado al trabajador. Si solo fueron 24 horas, si fueron menos de 7 días, si fueron más de 30 días o si llegaste el año. ¿Ya? También se pueden clasificar de esa forma. Y obviamente las consecuencias materiales, que son en segundo lugar, pero no dejan de ser importantes. Porque una silla cuesta y los colegios a veces no tienen para reponerla. ¿Ya? Daño a las instalaciones, daño a las máquinas, daños a las herramientas que se entregan. También eso cuesta. Acá les había dibujado una notificación de accidente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en los accidentes de trabajo cuando son leves? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos para reportar los accidentes laborales? A ver, en el colegio del Paraísito, ¿quién reporta y quién hace las hojas NAT? En el colegio de Matagalpa, ¿quién es el encargado de hacer las hojas NAT? ¿O no se han hecho? Gracias a Dios que no se han hecho. Pero ¿quién es el encargado? ¿El representante legal? Ajá. ¿Y en los otros colegios quién es? ¿Sí? Entonces,
lástima, no podemos saber cuántas horas tenemos para reportar un accidente laboral. ¿Ya? Lo que es en la Código del Trabajo habla que nosotros tenemos 24 horas para reportarles a ellos el accidente laboral. La otra ley nos reporta que nosotros tenemos la ley del Seguro Social, que nosotros tenemos 48 horas para que el trabajador diga, me accidenté y me pasó esto. Y para que nosotros vayamos y ya entreguemos el reposo, entreguemos el subsidio, que vayamos al Ministerio del Trabajo, que vayamos al INSS a reportar, porque todo eso se hace con un accidente laboral. Tienen que ir a dar vueltas porque todo eso se reporta a los ministerios. Entonces nosotros tenemos lo más 5 días para poder hacer todas esas vueltas. 24 horas, reportarlo al Ministerio de Trabajo, 48 horas que el trabajador lo diga, que se accidentó, y hasta 5 días para poderlo reportar en general. Entonces, ¿qué es importante en el accidente laboral? Aparte del humano, ¿verdad? ¿Qué es importante, lo más importante en el accidente laboral? La investigación que se le va a dar a este. Porque ¿de qué sirve de que una profesora que estaba en el 2º piso se haya resbalado de la escalera y la causa sea que el piso no es antirresbalón? Que la cerámica que pusieron no es para eso, para escalera. Entonces, ¿de qué sirve de que ella se haya caído si nosotros no vamos a hacer un plan de acción para cambiar esto? Los accidentes laborales en sus estudios deben de llevar un plan de acción, un plan de mejora para evitar que esto se vuelva a ocurrir. Hay otra palabra que se utiliza bastante que se llaman incidentes de trabajo. Los incidentes de trabajo no tienen nada que ver, no tienen directamente con daño físico, ¿ya? O ausencia laboral, sino que ocurrió algo que pudo haber dañado algo material principalmente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que llegar a estudiar qué fue lo que pasó y cómo voy a mejorar eso para que no me vuelva a ocurrir que un profesor se me resbale. Si le pasa a un niño, ¿quién se va a molestar más? ¿El profesor o el niño? ¿O el papá del niño? Entonces hay que tomar eso y hacer el cambio. ¿Ya? Esta que tienen acá es la hoja de notificación de caso, que es la hoja NAT. Ahora ya se puede hacer en línea también con el instituto, con el INSS, se puede meter los datos en línea. En esta hoja, ¿qué es lo que va a pedir? Tiene que haber una persona especial para llenarla sí o sí. No puede ir con 5 manos, no. Tiene que ser una sola persona, donde va a incluir obviamente el nombre, las horas en que ocurrió el accidente. Todo tiene que coincidir. ¿Ya? Todo tiene que coincidir. Y tienen que haber testigos. Porque yo me pude haber resbalado del 2º piso bajando las escaleras, pero nadie me vio. Voy a ver la cámara. No tengo cámara. ¿Qué pasó con ese resbalón? Lo siento, nadie te vio. Andas caminando bien, pero decís que te resbalaste. Yo lo puedo quitar el accidente laboral porque no tengo testigos. Si no tengo testigos, también lo puedo quitar el accidente laboral. ¿Ya? Tristemente, la ley es clara en esto. Tiene que haber testigos. Tiene que haber de alguna forma alguien o algo que reporte que te vio. O vos dijiste, ay, me resbalé en el instante. Una profesora tal vez iba más adelante y, ay, me resbalé, me caí. Mire, profe, tal cosa. Eso es diferente. A que te haya pasado y lo reportás a las 24 horas porque el pie ya te amaneció hinchado y nadie te vio.
Ahora, reglamento, a ver, lo de la foto puede funcionar, pero me la va a enseñar el trabajador que se lo hizo. No funciona así. No tiene que ser el trabajador. Así es, ese es el deber del trabajador, avisar cuando las cosas le ocurran, aunque sea que me corté, porque una cortadura puede pasar a más. Entonces, tienen que reportar lo que les haya ocurrido en el instante. Es lo mejor, lo correcto. ¿Ya? Aquí, ya como me están haciendo señal de corte, lástima, porque es mucho lo que podemos hablar de salud ocupacional y solamente para la hora, ¿ya? Pero tal vez me invitan el otro año y podemos comenzar a hablar de todo lo que es la higiene ocupacional. Porque la higiene ocupacional tiene que ver qué voy a hacer yo para que nuestros profesores eviten lo que es el problema de la voz. ¿Cómo voy a mejorar yo? ¿Qué técnica voy a utilizar para que el trabajador escriba bien? El escritorio, la silla está acorde a mi estatura, la pizarra está acorde a mi tamaño. Todas esas cosas se tienen que ver, ¿ya? Voy a ponerles el videíto, profe, por favor. En el siguiente video vamos a revisar cuáles son los principales peligros a los que se enfrenta el personal que desarrolla su labor en el sector docente. Con carácter general, el personal docente se encuentra expuesto a un amplio abanico de factores de riesgo, entre los que destacan por su incidencia sobre la salud de los trabajadores y grado de peligrosidad los siguientes. Carga mental, factores psicosociales. Carga física, manejo de cargas. Riesgos asociados al uso de la voz. Exposición a agentes biológicos. Profe, ¿puede ponerle Y atropellos un pause ahí, o golpes por favor? por vehículos. Pause. Esas 5 causas. que Las están ahí, patologías asociadas a factores de carácter psicosocial, tales como el estrés, la ansiedad o la esas 5 depresión, causas que ocupan están ahí una son posición. las principales. El estrés psicológico. Como les mencioné, salud no quiere decir solamente físico, tiene que ver con algo psicológico y social también. Y nuestros profesores, estar lidiando con 50 niños no es fácil. Entonces, cargan bastante. Lo que es, por ejemplo, el síndrome de Burnet, ese síndrome ya se está dejando como una enfermedad normal, que se da más que todo en los trabajos que se da asistencia a otras personas. Y lo que es docencia entra dentro de este síndrome. Lo que es, por ejemplo, afectación, contacto con químicos, no anden dejando el cloro, el desinfectante rodeado en una botella de agua. Eso no se hace. Son niños los que tienen ahí y ustedes tienen la indicación de decirle a su conserje, mire, le voy a poner un rótulo para cuando esté limpiando, para que los niños, cuidado, se resbalan en el baño. Oye, le voy a poner aquí una partecita donde usted guarde todo lo que es desinfectante, el diablo rojo, porque por si se taquea, todas esas cosas tienen que ir guardadas aparte. No las pueden dejar a exposición de los niños. Entonces, los factores biológicos, porque los trabajadores docentes están expuestos a enfermarse. Llega un niño enfermo, se va a enfermar el profesor. Ese es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La vacunación. Llegan a vacunar del tétano, de la influenza, todo me lo tengo que poner yo, porque el niño me va a pasar todo lo que ande, hepatitis A, todo eso yo me puedo enfermar. Dele, profe, para que termine. Relevante en la lista de enfermedades causantes de las bajas de origen laboral entre el personal docente.
El origen de este tipo de patologías suele estar relacionado con la carga de trabajo a la que se ve sometido el personal docente, las relaciones personales en el centro de trabajo, las posibles situaciones de violencia física o verbal que pudieran producirse tanto entre los propios trabajadores como en el trato de estos con el alumnado. Otros factores relacionados con el trabajo, tales como el horario, el grado de autonomía o la supervisión. Las principales medidas para la prevención de este tipo de riesgos se encuadrarían entre las siguientes: adecuada distribución y proporcionalidad de la carga de trabajo, evitando sobrecargas sostenidas en el tiempo. Correcta definición de las funciones, competencias y atribuciones del personal. Impulso de las actividades destinadas a fomentar unas adecuadas relaciones personales entre los trabajadores. Fomento de la participación de los trabajadores en los distintos aspectos relacionados con el trabajo. Capacitación de los trabajadores orientada a potenciar las habilidades necesarias para el desarrollo de sus tareas. Disponibilidad de protocolos de actuación para situaciones de acoso laboral y procedimientos para la resolución de conflictos. Por otra parte, en relación a la carga física y el manejo de cargas, las principales causas relacionadas con este riesgo son el manejo por parte del personal de cargas pesadas en posturas inadecuadas, el manejo de personas, especialmente en centros de preescolar, educación primaria y centros de educación especial. Las principales medidas para la prevención a tener en cuenta son uso de medios auxiliares adecuados para evitar o minimizar el manejo de cargas, capacitación del personal sobre la forma correcta de manejar las cargas. En su caso, capacitación del personal docente acerca de las técnicas de manejo de personas con movilidad limitada. Y una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores. Veamos ahora los riesgos asociados al uso de la voz. Una de las principales herramientas utilizadas por los trabajadores del sector es su propia voz. El uso continuado de dicha herramienta puede dar lugar a diversas patologías que pueden ser de carácter agudo o crónico. Las principales medidas para la prevención de patologías asociadas a este factor de riesgo son la disponibilidad de medios suficientes para garantizar así unas adecuadas condiciones de temperatura y humedad, como son las instalaciones o equipos de calefacción y climatización. Alternar las exposiciones orales con otro tipo de técnicas docentes, no usando la voz y evitando la ingesta de bebidas muy frías o calientes durante la realización de dichas tareas. Disponibilidad, en caso necesario, de instalaciones de megafonía en aulas y otros espacios similares. En cuanto a la exposición a agentes biológicos, cabe destacar que una de las principales causas de absentismo laboral en el sector docente está relacionada con las patologías de carácter. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Vamos a seguir avanzando en el tema, ¿verdad? Espero que me inviten otro año para que sigamos conversando. Porque si ustedes se protegen, esa es la idea, que el trabajo no sea el medio que me va a quitar la vida tampoco, ¿ya? Entonces, para que nos sigamos protegiendo, hagamos prevención en nuestros lugares de trabajo. Si hay necesidad de corregir algo, hagámoslo. Después de un accidente, muchas veces pueden venir peores y peores. Entonces, es necesario hacer el cambio en ese momento que se observa.